Ahí estamos. Entonces vamos a partir con lo que es la ayudantía de primera ley de la termodinámica. Me gustaría saber qué entienden ustedes por primera ley de la termodinámica. Lluvia de ideas, lo que se les ocurra, lo que ustedes entiendan con sus palabras, no es necesario que sea perfecto para nada. No, parece que no, nada. Como más que nada referido a la conservación de la energía, ¿o no? Ya, eso es súper importante. Conservación de la energía. ¿Alguien sabe lo que dice la primera ley de la termodinámica? Entonces les cuento. En esta ayudantía nos vamos a enfocar tanto en la primera ley, en qué consiste esta, como también en lo que son los dispositivos mecánicos. Aquí es súper importante, chiquillos, que tengan un buen dominio del uso de las tablas termodinámicas. ¿Por qué? Porque muchos de estos dispositivos utilizan justamente tablas termodinámicas, puede ser con agua o algún otro fluido, pero por lo general se va a utilizar agua. Ya, yo creo que para los ejercicios del curso también se va a mantener el mismo criterio de las tablas de agua del Sengel para que las tengan en cuenta. Esta información ustedes la pueden encontrar en el capítulo 5 del Sengel Nivoles. Yo le subí al Drive el que es de la séptima edición para que ustedes tengan acceso y puedan revisarlo, le puedan echar un ojo porque el profe en su bibliografía lo recomienda bastante. ¿Ya? El Sengel es bastante más aterrizado que otros libros. Yo lo recomiendo como para poder iniciar y que también vayan viendo justamente los ejercicios que tengan que ver más que nada con justamente lo que es conservación de energía. Es súper bueno también que además de las tablas termodinámicas, ustedes dominen lo que es el balance energético y también lo que es el balance de masa. ¿Ya? Entonces, la primera ley de la termodinámica nos plantea que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solamente puede cambiar de forma. Y como mencionaba el compañero, tiene que ver justamente con todo lo que es el principio de la conservación de la energía. Si nosotros estamos viendo un sistema que está en régimen estacionario, esto se plantearía de la manera que tenemos acá, donde tenemos un flujo de calor, tenemos además un trabajo y tenemos relaciones que son también de energía. Acá que tenemos, en el lado derecho, tenemos energía que entra, o sea, energía que sale y energía que entra a un sistema. Están entrando compañeros. ¿Qué es lo que se tiene acá? Al lado derecho de esta ecuación, donde nosotros justamente hablamos de conservación de energía, tenemos un término que va asociado, obviamente, todos a la masa, pero tenemos la entalpía, que ya es una manifestación de energía. Tenemos además esta expresión de la velocidad al cuadrado, el cual va ligado a la energía cinética de este sistema. Y tenemos además considerada la energía potencial de la salida. Lo mismo sucede en el caso de la entrada. Energía en forma de entalpía o almacenamiento de calor. Tenemos energía en forma de energía cinética y tenemos además energía potencial. Para este tipo de casos donde nosotros vamos a estar evaluando, como son sistemas por lo general pequeños en tamaño, no vamos a tener una gran variación tanto de energía cinética como lo que es energía potencial. Por lo tanto, estos términos se van a considerar despreciables y nos vamos a quedar finalmente con la expresión que tenemos acá abajo, donde la conservación de energía para nosotros va a ser un flujo de calor al cual se le resta una energía en forma de trabajo y tiene la relación de flujo másico por la entalpía de salida menos el flujo másico por la entalpía de entrada. Hasta aquí, chiquillos.
¿Tienen alguna duda? ¿Esto lo han visto en clases? ¿Les es familiar? No, ninguna duda al menos. Ya, bacán. Cualquier cosita me van escribiendo o me van avisando durante este proceso de ayudantía. ¿Ya? Entonces, la primera ley, lo que a nosotros nos importa es justamente considerar este criterio de conservación de energía, donde nuestra ecuación principal va a ser esa. ¿Ya? Entonces, esta primera ley, como ya les había introducido, se va a aplicar a la parte de los distintos dispositivos que nosotros vamos a encontrar tanto en la industria como algunas cosas que tenemos incluso dentro de nuestras casas. El profesor les pasó de manera mucho más general los dispositivos termodinámicos. Obviamente dentro de estos hay casos más especiales como los que tenemos en cuanto a compresores, las turbinas, evaporadores, intercambiador de calor y justamente recuerdo que en el laboratorio ustedes ven algunos de estos. Creo que trabajan justamente con calderas y si mal no recuerdo con intercambiador de calor, ¿o no? ¿Qué experiencias de laboratorio ustedes han tenido hasta ahora? El último fue con una caldera, Ya, el de bacán, título de vapor. ya, genial. Y justamente también tenían que obtener ciertos valores de entalpía, ¿cierto? Aplicados a estos dispositivos. Bueno, cada dispositivo mecánico que nosotros vamos a estar evaluando tiene su propia forma de conservación de energía. Hay algunos que va a presentarse solamente en forma de trabajo, con una variación de entalpía. Vamos a tener otros que va a necesitar la incorporación de calor, como hay otros que van a aportar calor al ambiente o a otros sistemas, ¿ya? Pero para poder nosotros hacer primero la evaluación de todos estos sistemas, es necesario que entendamos qué son justamente los flujos estacionarios y el balance de masa. ¿Hay alguien que me pueda dar alguna definición o qué es lo que entiende por flujo estacionario? Un flujo que es independiente del tiempo. ¿Ya? ¿Alguien más? Cuando las propiedades no cambian a medida que avanza el tiempo. Exacto. El flujo estacionario lo vamos a ver en muchos ramos de acá de lo que tenga que ver con la parte de fluidos. Los flujos estacionarios, como decía también su compañero, y complemento a lo que dijo también el anterior, tenemos que tienen la característica de que no varían sus propiedades durante el tiempo, ¿ya? Entonces es como que nosotros le estamos sacando como una foto en el momento y vamos a tomar esas propiedades y que esas se van a mantener durante todo el proceso que nosotros vamos a estar evaluando. Otra de las características de estos flujos estacionarios es que el volumen de control se va a mantener fijo. Ahí también ustedes deben evaluar justamente e identificar cuando tenemos sistemas que son abiertos y los sistemas que también son cerrados, porque dependiendo de esto vamos a tener ciertas características en los dispositivos, ¿ya? Tenemos además que existe un flujo constante de masa y energía y que las ecuaciones que se utilizan son las de flujo estable. Aquí les presento este cuadrito de resumen de las ecuaciones de flujo estacionario. ¿Qué quiere decir esta sigla? El FEEE. Quiere decir flujo estable, estado estable. Y para esto su balance de energía se representa de la siguiente forma, que fue lo que les mostré en la primera diapositiva que estuvimos viendo, mientras que el balance de masa tiene que ver con que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Sé que quizás puede ser algo rara la pregunta, pero ¿ustedes entienden lo que es el flujo másico? ¿O simplemente reconocen las unidades de flujo másico?
kilogramos segundo. Súper. Ya, aquí recordar justamente que el flujo másico se calcula como el caudal por el área por una velocidad. Voy a hacer el chequeo de unidades. Tenemos que el flujo másico es kilogramos partido segundo. El caudal, ¿alguien me puede decir en qué unidades está? ¿Eso no sería caudal al cuadrado? Vamos haciendo el chequeo de unidades. ¿Cuál es la unidad del caudal? Ah, disculpen. Aquí sería, creo que es así. Me equivoqué, chicos. Densidad por área por una velocidad. La densidad tiene unidades de kilogramo por metro cúbico, ¿cierto? Tenemos que el área tiene unidades de metros cuadrados y tenemos que la velocidad está en metros partido segundos. Si nosotros juntamos ambos términos, vamos a tener un metro cúbico, ¿cierto? Por lo tanto, ese metro cúbico se va a cancelar con lo que tenemos acá. Y nos va a quedar finalmente esta expresión para el flujo másico, donde es igual a la densidad por el área por una velocidad, ¿ya? Esta formulita me interesa que la recuerden porque a veces a ustedes les pueden dar incluso el volumen específico de algún fluido. Y aquí también tienen que hacer la relación de que el volumen específico del fluido es la inversa de justamente la densidad, ¿ya? Esa es la relación, para que ustedes después puedan desarrollar obviamente los problemas o algunos ejercicios que se les van a estar dando, ¿ya? Entonces, tenemos distintos tipos de dispositivos y ecuaciones que van asociadas a estos. Tenemos, por ejemplo, el calentador, la turbina, el compresor, caldera, condensador, válvula de expansión. Estos son algunos de los dispositivos, algunos ejemplos de los que se utilizan. Yo les voy a subir al Drive después un cuadro resumen con todos los dispositivos que tengo, justamente asociándolos a las ecuaciones que se utilizan de conservación de energía y también conservación de masa. ¿Ya? Cada uno de estos dispositivos tiene un símbolo asociado y es súper normal de que esto después lo encuentren en ciclos, asociados a ciclos termodinámicos donde van a ir ligados un dispositivo con otro y vamos a tener después algún funcionamiento de alguna máquina, vamos a decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del calentador, nosotros tenemos un aporte del calor al sistema, donde la ecuación simplificada de la conservación de energía es la siguiente. Tenemos que el calor es igual al flujo másico por la variación de las entalpías de entrada y salida. Aquí vamos a asumir que 2 por la dirección de la flecha es la salida, mientras que 1 vendría siendo la entrada. A cada una de estas flechitas que nosotros tenemos acá, las vamos a denominar líneas. Por lo tanto, aquí tenemos la línea 1, que es de entrada, y tenemos la línea 2, que vendría siendo la salida. Obviamente, a cada dispositivo también tenemos ciertas consideraciones o como condiciones de contorno, donde, por ejemplo, en el caso del calentador, tenemos que la presión 1 es igual a la presión 2. Y esto nos sirve para poder después desarrollar e identificar ciertas simplificaciones que van a haber dentro de los problemas cuando tenemos varios dispositivos que van a estar unidos. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguna consulta? Ya, genial. Estos chiquillos se los voy a pasar de modo más general porque esta ayudantía con la explicación más detallada se las dejé a los chicos que son de vespertino. ¿Ya? Le hice la misma introducción y ahí en esa ayudantía, para que la puedan ver con más detenimiento, explico algunos detalles, por ejemplo, eh,
cómo se trabajan con las temperaturas. Hay unos que son temperatura 1 va a ser mayor a la temperatura 2, como también la presión va a ser igual en algunos casos, en algunos otros va a variar. Y para que podamos ver el resto de los problemas, que con ustedes voy a ver dos, se me hace importante que pasemos un poquito más rápido esta materia. Lo importante acá es que puedan identificar esto, que cada dispositivo tiene un símbolo asociado, que cada dispositivo tiene su forma de conservación de energía, donde en algunos casos vamos a tener trabajo igual a cero, otros donde el calor va a ser cero. Y además vamos a tener supuestos comunes para cada uno de estos, donde vamos a tener supuestos en cuanto a la presión, al flujo másico y ligado a las temperaturas. Como también tenemos el caso del título, donde ustedes van a poder ver que en algunos casos vamos a tener como en el compresor o la caldera y el evaporador, donde podemos trabajar con líquidos saturados, algunas veces vamos a trabajar con vapor saturado, hay unos que solamente nos va a admitir trabajar con líquidos, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos para resolver estos ejercicios? Primero, tenemos que saber usar las tablitas termodinámicas, ¿ya? Porque vamos a tener ciertas condiciones de entrada y de salida. Y para poder hacer los distintos ciclos o la resolución de alguna parte de algún ciclo, es necesario saber usarlas, ¿ya? Porque vamos a estar calculando entalpías en distintos puntos. Por lo mismo, como vamos a necesitar calcular estas entalpías, es necesario conocer y reconocer las ecuaciones de cada dispositivo, sobre todo las que son de balance de energía. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, analizar el sistema antes para poder buscar estas simplificaciones, como las que les mencionaba en cuanto a los supuestos comunes. Vamos a tener algunos casos donde la presión 1 va a ser mayor a la presión 2, mientras que las temperaturas puede que se mantengan iguales. Y eso nos va a ayudar, obviamente, a entrar a las tablitas termodinámicas y poder encontrar algún valor. Como tip, y ya les había adelantado un poco, es bueno que nosotros calculemos la entalpía en todos los puntos relevantes del sistema. Como les mostraba acá, en los dispositivos tenemos punto 1, tenemos punto 2. ¿Y por qué eso es necesario? Porque gracias al cálculo de la entalpía, nosotros podemos obtener el rendimiento del dispositivo o del ciclo que nosotros vamos a estar evaluando. Hasta ahora, ¿se va entendiendo, cabros? Sí, sí, todo bien. Sí, todo bien. Ya, bacanísimo. Entonces, a petición del profe, lo que vamos a hacer hoy día, principalmente, y les dejo acá, les voy a hacer al tiro la consulta. Vamos a hacer una votación. Quiero que me vayan respondiendo por chat, ¿ya? Para poder ir viendo las opiniones. Como les decía, yo grabé esta ayudantía para vespertino. Es este, este ejercicio para ellos, ¿ya? Está explicado, está grabado. Pero necesitamos revisar lo que fue el control para que puedan ver qué era lo que tenían que hacer. Entonces, ¿vemos solamente en la ayudantía el control y les mando el link del video o quieren ver el ejercicio del control más el ejercicio ahora explicado, que es el que estoy mostrando acá? De todas formas, van a quedar ambas cosas grabadas. La revisión del control, que puedan ver qué era el desarrollo del control. Ya, ya, ahora veo bastante marcada la tendencia de que queremos revisar el control. Y yo también quiero revisarlo. Sí, de hecho, igual esto tiene bastante que ver.
De hecho, este ejercicio lo revisé con él para que lo pudiésemos ver aplicado justamente a lo que son como directamente a dispositivos y porque aquí hay conectados distintos dispositivos. El ejercicio del control que ustedes tienen es solamente un intercambiador de calor. Es distinto al que está acá. Este es un intercambiador de calor abierto, que se le denomina cámara, ¿ya? En cambio, el que ustedes estaban viendo era un intercambiador de calor, creo que cerrado. Entonces, vamos a revisar el ejercicio, ¿ya? Ya. Antes que eso, esto también lo quería revisar con ustedes, que es algo que me hace mucho ruido y que quiero que ustedes puedan entender. Para cuando estamos trabajando con estas tablitas y cuando estamos trabajando con estos fluidos, nosotros vamos a tener distintos gráficos, ¿cierto? Entre esos vamos a tener el de temperatura, volumen, presión, volumen y otros que va a ir en el eje X, la entalpía, ¿ya? ¿Qué se me hace importante que ustedes logren identificar? Lo primero es que tenemos la campanita de saturación, ¿cierto? Donde primero vamos a tener acá líquido saturado y aquí vamos a tener vapor saturado, ¿ya? Vamos a tener acá justamente un punto donde se devuelve aquí vapor saturado y otro punto donde va a estar el líquido saturado, ¿ya? Cuando estamos en esta parte, en el puntito que les marqué ahí, que está en azul, le voy a dejar en verde, nosotros también trabajamos con lo que se denomina título de vapor, ¿cierto? Entonces, cuando nos ubicamos en este sector, nosotros tenemos un título igual a cero. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 0% de presencia de vapor. O sea, en esta zona inicia recién el cambio de fase. Todavía estamos en líquido, ¿ya? Y a medida que nosotros vamos avanzando por aquí, tuqui, 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 vamos a ir variando la fracción de vapor respecto a la masa total de fluido. Es decir, vamos a tener líquido y vamos a tener una parte que va a ser vapor. Cuando llegamos a este punto, vamos a tener un título de vapor del 100%. Es decir, acá ya se completa el cambio de fase y tenemos en esta zona 100% vapor. O sea, todo el fluido ya se transformó en estado gaseoso. Pero tenemos dos zonas previas. Tenemos el líquido compresible y tenemos una zona, que es la que está por fuera de esto, la cual corresponde a vapor saturado seco. O sea, sobrecalentado. Vapor saturado sobrecalentado. ¿Qué sucede? Cuando ustedes le dan ciertos valores en las tablitas termodinámicas, les voy a mostrar acá un ejercicio que me mandaron con consultas. Tenemos el siguiente ejemplo. A ustedes le dan una tablita y les dicen que tenemos una temperatura, lo voy a rayar, una temperatura que es de 110 grados Celsius y tenemos una presión de 350 kilopascales. Si nosotros nos vamos a las tablitas, vamos a ir buscando. Vamos a tener agua saturada, tenemos otras tablitas que son de vapor de agua sobrecalentado, pero nosotros decimos, ¿cuál de estas tenemos que utilizar? ¿Cómo identificamos cuál usar? Por lo general, siempre se ingresa por la tabla de agua saturada, ¿cierto? Que es la que tiene justamente las fracciones de volumen específico del fluido y tenemos también el vapor de este, ¿ya?
Yo por lo general recomiendo entrar por presión para cualquier tipo de ejercicio. Por lo general conviene bastante. Pero no es necesario que ustedes vayan directamente a eso si saben utilizar justamente el gráfico que les estaba mostrando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo importante de justamente este problema que es el D? Tenemos esta condición. Vamos a usar temperatura para poder ingresar a la tabla. Entonces, nos vamos a meter a la tabla y nos dice que para una temperatura de 110 grados vamos a tener una presión asociada, una presión de saturación. Si nos damos cuenta, para 110 grados Celsius tenemos una presión asociada de 143,38 kilopascales, lo cual es bastante menor a la que nos están entregando por la tabla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si nos vamos justamente a la relación anterior, mejor la voy a dibujar. Creo que tengo la imagen. Déjenme verla. Voy a poner acá. Voy a dejar de compartir un poquito para poder agregarle la imagen. Vuelvo a compartir de inmediato. Ya. Esta es la imagen que teníamos anteriormente. Tenemos estos gráficos donde la curva que está en rojo representa a una isoterma. ¿Ya? Una isoterma significa una temperatura que se va a mantener constante. Por lo tanto, lo que tenemos acá dibujado es, por ejemplo, la temperatura de 110 grados Celsius. En todos estos puntos que está presente en esta curva, que nosotros la vamos a ver como líneas, ¿ya? Son 110 grados Celsius. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que el cambio de fase ocurre aquí, ¿cierto? Donde vamos a empezar a notar que el líquido se empieza a transformar en gas. ¿Cuándo ocurre ese cambio de fase? Ocurre cuando tenemos una presión de 143 kilopascales, lo cual es menor a la presión que nos estaban entregando en la tablita. Por lo tanto, para poder determinar qué tabla nosotros tenemos que utilizar, tenemos que usar este gráfico para lograr identificar qué zona se encuentra. Si nosotros nos vamos, obviamente, al gráfico, vamos a notar que los 350 está por sobre la presión de saturación. Por lo tanto, vamos a chocar con esta zona. Y esa zona corresponde a la del líquido compresible, ya, o líquido comprimido. Entonces, si nosotros revisamos las tablas, tendríamos que buscar una tabla que vaya asociada al líquido comprimido, pero esas tablas solamente llegan a creo que una presión de 200 kilopascales, por ejemplo. Por lo tanto, se sale del control o que nosotros conocemos. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Nosotros sabemos que en este punto es totalmente líquido.
Por lo tanto, no existe una fracción de vapor en esta zona que esté dando vueltas, sino que solamente agua en estado líquido. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos a la misma tablita y nos vamos al volumen específico, pero del líquido saturado. Por lo tanto, si nosotros tenemos que determinar el volumen del fluido a 110 grados Celsius y con la presión que nosotros nos están entregando, vamos a tener que el volumen corresponde al volumen del fluido, que es el que está en esta zona. ¿Se entiende el uso de estos gráficos, chiquillos? ¿O quieren que ahonde un poquito más? ¿Lo podéis repetir? Es que me perdí con la presión de saturación. Ya, vamos a ver estas cositas. En este gráfico tenemos graficado presión versus volumen específico, ¿ya? Que puede ser a veces también presión entalpía. Lo que tenemos acá es primero una línea, una curva que está en rojo, la cual representa la isotermia, es decir, una temperatura que va a ser constante. Por ejemplo, podemos usar la temperatura de los 110 grados Celsius, la cual va a ser constante en todo este recorrido, ¿ya? ¿Por qué escogiste esa isoterma en específico? Porque es la que nos están entregando acá en el problema. Y nos piden Ya. encontrar para una temperatura de 110 grados Celsius el volumen específico, cuando la presión corresponde a 350 kilopascales. Ahí sí, ¿te enchumaste? ¿Cuál es? Sí, 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 ahí entiendo. Ya, bacán. Entonces, como nosotros hicimos el ingreso al gráfico por temperatura y nos dimos cuenta que la presión de saturación asociada es distinta a la que nosotros nos están entregando, nos tenemos que ir justamente al gráfico, analizarlo y poder identificar en qué zona nos estamos ubicando, en qué zona de este gráfico se encuentra el fluido que estamos evaluando. Entonces, si nosotros tenemos una presión de saturación, que es la que nos entrega la tabla, que es la que está acá, que es de 143 kilopascales, nosotros vamos a asociarla, que es justamente la presión donde ocurre el cambio de fase, es decir, la que está en esta parte. Y si nosotros tenemos una presión mayor, que es lo que nos está solicitando el problema, tenemos que saber ubicar en qué sector nos ubicamos. Como es mayor, tenemos que subir, obviamente, en la parte de presión y vamos a trazar justamente una línea hasta donde intercepte la isoterma que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, nos damos cuenta de que chocamos en este sector con la isoterma, lo cual corresponde a la zona de líquido comprimido. Ahora queda un poquito más claro. Sí, sí, entendí perfecto. Gracias. Bacanísimo. El agua saturada es la que está a punto de hacer el cambio de fase. Creo que tú también me habías preguntado eso por el chat. Sí, el agua saturada se refiere a las dos curvas, la de vapor saturado y la de líquido comprimido, ¿o no? Claro, corresponde a estas dos partes. El agua saturada es lo que tú tienes todo dentro de la campana. Porque aquí también tienes agua saturada. Ah, Lo ya, que ok, tú tienes en esta zona es una combinación de líquido saturado y vapor saturado. Por eso tenemos el título. Esta es la zona de saturación completa. Todo lo que está dentro de la campana corresponde al agua saturada. Por eso, de hecho, en las tablas tú encuentras entalpía del fluido, entalpía del gas, entropía asociada a la zona líquida
entropía asociada a la presencia de vapor. Y dependiendo de dónde tú estés, se tiene que usar la combinación de ambos o tienes que usar solamente, ejemplo, entropía del fluido. Si tienes título cero, tienes que usar solamente de fluido. En cambio, si tienes un título del 100%, tienes que usar la del gas. Y lo mismo asociado a los demás. Título cero, o sea, título 100, título cero. Título 100, título cero. Y cuando tienes fracciones de esta, tienes la siguiente formulita. Ejemplo, volumen específico va a ser igual al volumen del fluido con la relación que va asociada a la fracción, o sea, el título multiplicado por el volumen específico del fluido gas, que es esta relación. De hecho, de aquí mismo ustedes pueden despejar el valor del título para cuando tengan esa incógnita. Alguien me pregunta en el chat, ¿y si uno ocupa la presión de base? Ya, cuando ocupamos la presión de base, nos va a cambiar el gráfico y nos va a quedar de la siguiente forma. Voy a sacar otra hojita. El gráfico que tenemos asociado cuando utilizamos la presión, una isobara, que ese es el término correcto, vamos a tener lo mismo. Vamos a tener temperatura y vamos a usar aquí el volumen. Vamos a tener nuestra campana y en este caso la isobara se va a comportar de esta manera. Va a empezar menor acá, se va a mantener estable durante el proceso de cambio de fase y después va a aumentar. Entonces, si nosotros ocupamos una presión de base, vamos a tener que durante esta isobara vamos a tener la misma presión en todo el proceso. Y lo que nosotros vamos a tener que encontrar la temperatura. ¿Qué tenemos en este caso? Vamos a ingresar ahora por presión. Presión de 350 kilopascales. Vamos viendo acá, tenemos acá entre medio de esto y las temperaturas que nos dan son 135 y 140. ¿Ya? Es súper evidente que la temperatura asociada, la temperatura de saturación, es mayor, sí o sí, que estos 110 que nos entregan en el enunciado. Por lo tanto, nosotros nos vamos aquí nuevamente. Tenemos que la temperatura de saturación va a ser aproximadamente, digamos que los 135 grados Celsius. Pero nosotros nos están diciendo que la temperatura que tenemos que utilizar es de 110. Por lo tanto, si nosotros partimos acá y hacemos que se intercepte con la isobara, nos damos cuenta que nos encontramos en esta zona, la cual nuevamente corresponde a líquido comprimido. Por lo tanto, acá tenemos un título igual al 0%, donde es totalmente líquido este sector, la presencia del agua. Funciona de la misma manera que el otro gráfico, pero ustedes tienen que hacer la diferenciación. Si tenemos la variable en el eje X que corresponde a la temperatura, la línea va a referirse a una isobara, es decir, una presión constante. En cambio, si tenemos un gráfico donde en el eje Y vamos a tener la presión presente, vamos a tener una isoterma, es decir, la isoterma es temperatura constante en el proceso. ¿Les queda un poquito más claro? Esto Sí, les va o a se está servir. entendiendo bien. Ya, bacán. Esto les va a servir para poder identificar qué tablita es la que van a usar para poder obtener
las entalpías, los volúmenes específicos y todas esas relaciones. Creo que tengo una de esas tablitas con la presión de saturación primero. Desbloquear. Pu, pu. Mm, ¿Como esta? ¿Te refieres tú? ¿Cómo está la de la izquierda? Esta de acá. Funciona de la misma manera. Tú puedes hacer el ingreso. Estas tablas son de doble entrada. O sea, tú puedes entrar por temperatura y por presión. En este caso, claro, primero ingresas por presión. Como decía, a mí me gusta más utilizar como la entrada de presión para poder después analizar la temperatura. ¿Por qué? Porque ahí se ocupa el grafiquito que tenemos acá, que es el más conocido, es como el más identificable. Entonces, si entras por presión, vas a tener la presión acá constante en todo este ciclo y la temperatura es la que tienes que evaluar. Por lo tanto, tienes que hacer coincidir justamente esa temperatura que tenemos acá con lo que te están dando en el enunciado. Ya, bacán. Entonces nos vamos a ir a ahora, por fin, hacer la resolución del control, que fue bastante sorpresa. Para mí también fue sorpresa, chiquillos. No se los niego. Tenemos entonces el problema que corresponde a un intercambiador de calor donde entra aceite líquido con un calor específico de 2.2 kilojoules, kilogramos Kelvin, a 200 grados y sale a 50 grados Celsius debido a que se enfría mediante agua líquida, que tiene el CP de 4.2 kilojoules, kilogramo Kelvin. Este entra a 20 grados con un flujo de 2 kilogramos segundo y una presión de 150 kilopascales. ¿Qué tenemos que ver? ¿Ustedes cacharon qué era este dispositivo o era primera vez que lo veían en su vida? ¿Era sin foto? No les puedo creer. Ya, chiquillos. Entonces voy a hacer magia. Voy a aprovechar el PPT de otro profe para que podamos ver algo. Creo que aquí tengo. Voy a dejar de transmitirlo un poquito para que puedan entender qué es finalmente este intercambiador de calor. Pero el zoom. Ya, en el Drive que les compartí, justamente subí las clases del profesor Amaru. Esa les va a servir justamente en la parte de dispositivos para que ustedes puedan identificar de repente algunas características de las cosas que les van a hacer evaluar. Más que nada los dispositivos se ven como conectados, es como cuando van varios dispositivos formando parte de un ciclo, ¿ya? Profe Amaru, creo que esta es la clase 7. Energías, dispositivos termodinámicos. Les comparto el tiro.
tenemos los distintos dispositivos termodinámicos. En este pueden encontrar ustedes un resumen, justamente como el que les puse en una tabla. Voy a tratar de hacerle una tablita mucho más bonita para que no tengan que ir diapo por diapo buscando cada una de estas características. Lo que sí les recomiendo, mirar las descripciones que nos puso a nosotros el profe, ¿ya? Como por ejemplo el calefón, que es el calentador, tenemos la bomba de agua diabática, tenemos caldera, que es súper utilizada la caldera. Esta yo les recomiendo que le pongan harto ojo. El evaporador, buscar justamente estas diferencias entre evaporador y caldera, ¿ya? Y tenemos dentro de estos dispositivos los intercambiadores de calor. Intercambiador de calor abierto, dispositivo que tiene objetivo que varias sustancias de trabajo intercambian calor en el interior. En el caso de este, las sustancias se mezclan. Entonces, tenemos un flujo másico de entrada, un flujo másico 1, un flujo másico 2, que ingresa y que ambos después se fusionan y salen por la línea 3, siendo un solo flujo másico. Por eso nosotros, si vemos el balance de masa, tenemos la entrada del flujo 1, flujo 2 y nos entrega la salida que sería el 3. ¿Ya? En el caso del intercambiador de calor cerrado o el ICC, tenemos que las sustancias no se mezclan, sino que solamente dentro de este dispositivo, que podemos ver como una caja negra, las sustancias intercambian únicamente calor. Por lo tanto, las líneas van a ser independientes. Vamos a tener la línea 1, que es la entrada, y va a salir en una línea 2. Mientras que por el otro lado tenemos una entrada por la línea 3 y sale por la línea 4. Entonces, por ejemplo, podemos tener acá entrada en 1 y 2, agua que va a intercambiar calor con aceite. Y en ningún momento se mezclan, sino que solamente hacen intercambio de calor, por lo tanto puede haber una variación de temperaturas. ¿Ya? Tienen estas características. Los flujos másicos se mantienen respecto a cada línea. Tenemos flujo másico 1 igual al flujo másico de salida, que es el 2. Flujo másico 3 igual al de salida, que es el 4. Las presiones se van a mantener en cada caso y en balance de energía vamos a tener esa particularidad, ¿ya? Donde tenemos esas manifestaciones de energía, ¿ya? Aquí es entrada, salida, 2, con salida, 4, ¿ya? ¿Se entiende más o menos qué es lo que estuvieron evaluando en el control? ¿Les introduce la idea? Me basta con que logren identificar de que son dos fluidos que no se mezclan, sino que solamente van a intercambiar calor, que son independientes y que van a tener cada uno asociada su entrada y salida y se va a mantener su flujo másico en la entrada y la salida. Y si lo evaluamos por la otra línea, también se va a mantener el flujo másico por la misma. Entonces, Iba a una consulta dime. en el intercambiador de calor cerrado. ¿Cómo se intercambia o sea, claro, cómo se intercambia el calor como tal? ¿Sería solamente por con... Diferencia de temperatura. No, pero el proceso, el tipo de intercambio? ¿Sería como conducción, convección, esas cosas? Principalmente convección. Ah, ya, eso era. Gracias. Sí, porque vamos a tener dos flujos vamos a tener dos fluidos, el cual van a tener obviamente una temperatura asociada. Sería principalmente por convección, aunque obviamente va a haber cierta como conducción asociada, pero la conducción por lo general se ignora un poquito. Tengo una duda. Lo que pasa es que en el control se me había ocurrido que la transferencia de calor de un fluido al otro era igual que la del otro fluido al otro, por así decirlo.
lo Con cual es eso me había correcto. dado una relación parecida. ¿Eso es correcto? Exacto. De hecho, eso es lo que les voy a mostrar ahora. ¿Cuáles son los planteamientos base que tenían que ustedes utilizar para esto? Lo primero, identificar que vamos a tener acá el aceite y vamos a poner acá el agua. El aceite tenía su CP, el cual es de 2.2. Voy a obviar las unidades, chiquillos, después ustedes las agregan. Y vamos a tener una temperatura de ingreso del aceite a 200 grados Celsius. Y una temperatura de salida del aceite que va a ser de 50 grados Celsius. Si nosotros tenemos esto, vemos que ingresa con una temperatura y sale con una temperatura menor, por lo tanto podemos inferir que es el aceite el que está aportando calor al agua. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Es porque el agua va a tener un CP asociado de 4.2, vamos a tener una temperatura de ingreso del H2O que va a ser de 20 grados Celsius. Vamos a desconocer la salida, H2O, una incógnita, pero nos entregan condición de flujo másico, 2 kilogramos segundo, y vamos a tener además una presión asociada de 150 kilopascales. ¿Qué nos piden? Lo primero es la tasa de transferencia de calor entre los fluidos y el flujo másico de aceite es de 2 kilogramos segundo. Por lo tanto, vamos a tener el flujo másico de aceite, 2 kilogramos segundo. Ya, como vimos, vamos a asumir que este es el aceite. Vamos a tener una entrada de aceite y de in, flujo másico de aceite en la salida. Este va a ser igual que este, como también vamos a tener que el flujo másico en 3 va a ser igual al flujo másico de 4. Para poder hacer esto, vamos a plantear los primeros datos. Como ya mencioné, vamos a tener que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2, según lo que tenemos en la figura, acá, lo cual va a corresponder al flujo másico del aceite. ¿Ya? Y vamos a tener también para el agua que el flujo másico 3 va a ser igual al flujo másico 4 de salida, y esto lo vamos a denominar flujo másico del H2O. ¿Qué podemos plantear? Como mencionaba su compañero, para ver justamente el tema de la transferencia de calor, tenemos lo siguiente. Si hacemos un balance de energía, nos va a quedar esto. Energía de entrada va a ser igual a la energía de salida. En la diapositiva teníamos flujo de entrada, aceite, más la energía del flujo 3, que corresponde al agua. Y va a ser igual a la salida del aceite y a la energía del agua. Entonces, nos va a quedar la siguiente relación. Flujo másico 1 por la entalpía 1 más flujo másico 3 por la entalpía 3. Esto corresponde a cada entrada. Aceite, agua. Y esto se tiene que igualar a la salida. Flujo másico 2 por su respectiva entalpía más flujo másico 4 por su entalpía. Ese es el primer planteamiento. ¿Qué tenemos? Podemos simplificar de la siguiente forma. MA, aceite, por H1, más flujo másico del H2O
por la entalpía 3. Aquí vamos a tener lo mismo, flujo másico A por el H2 más el flujo másico por su entalpía. Relacionando estos términos, nos va a quedar lo siguiente, que el flujo másico de aceite multiplicado por H1 menos la entalpía 2. Y esto va a ser igual, flujo másico del agua, también por su diferencia de entalpía. Este va a ser planteamiento general en cuanto al balance de energía. Es lo primero que tenían que plantear ustedes. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Tenemos que la tasa de calor se calcula justamente como esto. Esto corresponde a Q. Entonces, ustedes podían utilizar este o podían utilizar el del agua. Iba a ser igual, ¿ya? ¿Se entiende por qué? No estoy muy claro con eso. ¿Por qué no se ocupan ambos? O sea, sé que se conserva aquí como la energía, Ya, pero claro, yo le dije como igualado al calor, pensando que ese sería ser como la tasa. ya. Lo que te está diciendo acá es que el calor cedido es igual al calor absorbido. Solamente que los diferenciamos porque uno es el flujo másico del aceite y el otro es el flujo másico del agua. Entonces, como esto corresponde a Q y esto también corresponde a Q, nosotros podemos calcularlo de esa manera. Entonces, Q va a ser igual a alguno de estos dos. Ustedes eligen de cuál se tiene más datos. En este caso, tenemos el flujo másico del aceite, que es de donde tenemos más datitos, multiplicado por la diferencia de entalpía. Pero esto nosotros también lo podemos representar de la siguiente manera. La entalpía la podemos calcular como el Cp por el delta T. Por lo tanto, tenemos temperatura 1 menos la temperatura 2. ¿Tenemos temperatura de entrada? Sí, y teníamos la temperatura del salir. Nos daban por enunciado el valor del Cp y teníamos además el flujo másico. Por lo tanto, con todos estos valores, nosotros simplemente reemplazábamos y teníamos que el calor transferido correspondía a 660 kilowatts. ¿Se entendió cómo se calculó el A? Sí, sí, de hecho yo llegué a esta igualdad, de hecho a los 660 kilowatts Ujú. para el aceite, solo que también saqué el del otro, pero como que me quedé pegado con la temperatura, creo que era de entrada o salida del agua, parece. Ya. Ya te la daba. Justamente en el enunciado a ti no te entregan ese valor. El de la Claro, no te salida la tú la entregan. desconoces. Exacto. Como que ahí me quedé pegado así, y lo dejé expresado como en temperatura no. Sí, ya. Bacán. Pero si tú planteaste esto, tienes por lo menos el apartado A listo. Si llegaste al valor, lo calculaste. ¿Qué nos piden? Además, el flujo másico de aceite para que el agua salga como líquido saturado. Ya. Aquí nuevamente nos tenemos que meter a los grafiquitos. Vamos a tomar la relación que tenemos acá arriba,
del balance de energía para poder despejar el valor del flujo másico de aceite. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a copiar esto mismo. Tuki. Y lo vamos a dejar acá. Si nosotros nos fijamos en el enunciado, nos piden algo súper especial. Nos piden que el agua tiene que salir como líquido saturado. Por lo tanto, tiene esa condición en específico que se debe cumplir. ¿Cómo podemos llegar a eso? Del agua no nos dan la temperatura de salida. Nosotros tenemos que ubicarla. Y para poder encontrar esa temperatura, tenemos que usar las tablas termodinámicas e irnos justamente a la tabla de agua saturada e ingresar por presión de 150 kilopascales. Voy a buscar la tablita. Vamos a sacarle aquí el pantallazo. Vamos a usar esta misma que está justamente extraída del sello. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero obtener? Es primero la temperatura de saturación donde sale líquido saturado. Vamos a pegar acá. Luego, no. Agreguemos imagen. Entonces, a partir de la tabla, si nosotros nos vamos justamente a una presión de 150 kilopascales, vamos a tener que la temperatura de saturación corresponde a 111,35 grados Celsius. Entonces, vamos a anotar acá, temperatura de saturación, 111,35 grados Celsius. Enunciado nos pide líquido saturado. Si nosotros nos vamos a los gráficos que estábamos analizando, vamos a tener lo siguiente. Temperatura, entalpía, vamos a tener aquí, campanita. Vamos a tener la isobara. Isobara va a ser igual a los 150 kilopascales que nos estaban dando. ¿Ya? Y nos dicen que la temperatura de saturación es la que está acá, Carlos. Esta parte corresponde a la temperatura de saturación. Y lo que nosotros nos están pidiendo es cuando el título es igual a 0. Ya tienen que identificar esa zona. Entonces, nosotros vamos a trabajar esta relación de la misma manera que teníamos acá arriba, donde esta variación de entalpía nosotros la vamos a transformar a la expresión del Cp por la variación de temperaturas. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar desde acá primero el flujo másico. Nos va a quedar que el flujo másico de aceite va a ser igual. Flujo másico de H2O, diferencia de entalpía entre 4 y 3, dividido
en la entalpía 1 menos la entalpía 2. Vamos a trabajar ahora las entalpías. Flujo másico de aceite va a ser igual a flujo másico H2O multiplicado por el Cp del H2O, y las temperaturas que vamos a usar van a ser la temperatura de saturación menos la temperatura 3, que es la temperatura de ingreso del agua. Y acá lo mismo, las entalpías las vamos a trabajar como el Cp multiplicado por la diferencia de temperaturas. Hasta ahora, ¿me siguen? ¿Se entiende? Sí, todo bien. Ya, bacán. Entonces lo único que nos queda a nosotros sería reemplazar. Teníamos un flujo másico de 2, teníamos el Cp del agua, que también lo entregaban por enunciado, tenemos la temperatura de saturación, que la encontramos recién por la tabla, la temperatura 3 la entregaban también desde el enunciado, lo mismo que tenemos acá abajo. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos estos valores, nos entrega que el flujo másico del aceite es de 2,325 kilogramos segundo. ¿Alguien de la ayudantía llegó hasta esta parte o se les complicó mucho? ¿Se les Creo que habría ocurrido no trabajarlo sonó así? tanto, pero no sé si, Ya, eh, no sé si lo hice. ya ves. Pero lo importante es que pudiesen hacer primero el planteamiento desde el balance de energía, y a partir de ese ustedes podían obtener valores temperatura, podían obtener valores para flujo másico, y obviamente también iban a obtener a partir de esto la transferencia de calor. Estas son formulitas claves, chiquillos, que la van a utilizar durante todo el curso. Así que les recomiendo aprenderse estas relaciones. Primero, que el calor es igual al flujo másico por la diferencia de entalpía, y que las entalpías nosotros la podemos encontrar también como la relación entre el calor específico con su diferencia de temperatura. ¿Ya? Y a partir de eso pueden encontrar muchos datos en sus problemas. Ahora, aquí ya se nos pone un poquito más complicado. Mucho, no tanto, pero sí hay que darle una vueltita más a este asunto. Nos dicen que si el flujo másico del aceite es el doble del agua, se tiene que determinar la fase o región en que sale el agua del intercambiador de calor y su calidad en caso de ser mezcla líquido-vapor. Es decir, si nosotros nos encontramos en esta zona, donde vamos a tener un valor asociado al X, que es el título. Entonces, para poder resolver esto, nosotros lo primero que tenemos que plantear es lo que nos dice, que el flujo másico del aceite va a ser ahora 2 veces el flujo másico del agua. Por lo tanto, nuestro flujo másico nuevo para el aceite va a ser de 4 kilogramos segundo. Ahora, vamos a trabajar nuevamente con la relación del balance de energía que teníamos. Para esto, vamos a reciclar la ecuación de acá. Copiar. Y desde acá lo que vamos a despejar va a ser las entalpías. Ya nos va a quedar que la entalpía 4 menos la entalpía 3, porque esta es la entalpía de la salida del agua, va a ser igual flujo másico del aceite, diferencia de entalpía,
y esto va a ir dividido en el flujo másico del H2O. Acá esto lo podemos simplificar como 2 veces el flujo másico del H2O. Se nos va. Por lo tanto, entalpía 4 menos entalpía 3 nos va a quedar 2 veces la entalpía 1 menos la entalpía 2. ¿Cómo podemos trabajar esto? Primero, podemos notar que esta parte nosotros la podemos reemplazar como la expresión que teníamos de que 2 veces Cp por la diferencia de temperatura 1 menos 2. Pero aquí es donde se nos viene la parte un poco más compleja, que es lo que vamos a tener que transformar. Tenemos nuevamente nuestra campanita. Aquí no quedó tan derechito, pero quedó. Temperatura, entalpía. Lo que nosotros estamos viendo es que a nosotros nos están dando una entalpía 4, la cual se va a encontrar en esta zona. No sabemos todavía dónde. Y para poder nosotros encontrarla, vamos a trabajar con esto, pero tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones. Vamos a tener la entalpía 4 menos la entalpía del fluido más la entalpía de saturación menos la entalpía 3. Aquí yo creo que se les enreda el mundo, ¿cierto? ¿O no? Y aquí yo no entendí. Ya. Sí, la verdad me perdí feo. ¿Ustedes se acuerdan de cuando dieron, ¿cómo se llamaba el ramo? Materiales para la ingeniería, que tenían que hacer esta famosa palanca para encontrar estas fracciones. Creo que era como fracción de volumen y cosas de ese estilo. O cuando tenían cierta cantidad de un grano y tenían que asociar la otra. Bueno, lo que básicamente acá nosotros estamos calculando es una palanca, donde estamos considerando una diferencia de entalpía entre esta zona y esta zona. Tenemos la entalpía de saturación que ocurre acá y acá. Entonces, lo que va calculando es una diferencia entre eso. Lo que quiere acá que nosotros obtengamos es la entalpía 4. A ver, déjenme darle una vuelta para poder explicárselo y que se pueda entender en palabras un poco más simples. Déjenme ver nuevamente acá el anuncio. Cabros. Ya.
Nos pide primero identificar en qué fase o región sale el agua del intercambiador de calor, por lo tanto tiene que ser acá, en esta zona. A la salida del agua tiene asociada una entalpía 4, ¿cierto? Y esta entalpía va a ir obviamente asociada a algún sector dentro de nuestra campana, ¿ya? Vamos a tener la campanita de saturación, como les mostraba, donde vamos a tener una entalpía asociada a la zona de saturación y vamos a tener una entalpía también asociada al lugar o el título de vapor, ¿ya? Si nosotros nos vamos a nuestra tabla, vamos a tener una entalpía H. Esa entalpía H va a estar asociada a la entalpía del fluido más el título, que es la cantidad de vapor presente dentro de la mezcla, multiplicada por la entalpía del fluido gas. Lo que está haciendo acá, básicamente el profe, es descomponer esto, esa relación. Y lo que nos queda es que a partir de esa descomposición vamos a trabajar con esta diferencia de temperaturas y esta diferencia, o sea, de entalpías y esta diferencia también de energía. Desde aquí, lo que se hace básicamente es despejar el valor de la entalpía en el punto 4, que vendría siendo la salida. Y esto, si nosotros pasamos lo que tenemos acá hacia el otro lado y tenemos también de la entalpía del fluido, nos va a quedar la siguiente expresión. Dos veces el calor específico a presión constante de T1 menos T2 menos entalpía de saturación menos la entalpía 3 y le tenemos que agregar, déjalo así reducido, la entalpía asociada al fluido, es decir, solamente cuando el fluido está en su estado líquido. Si nosotros reemplazamos los valores que vamos a obtener mediante, esto es, enunciado, 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 este también es del enunciado y esto ustedes lo van a obtener desde las tablas. Simplemente vamos a calcular y nos va a quedar que la entalpía de salida para que esto salga en estado de líquido saturado, es decir, con un título de vapor igual a cero, que es decir, esta parte, esta entalpía, disculpen, esta es la entalpía de fluido, nos entrega un valor de 743,46 kilojoules kilogramo Kelvin. Disculpa, ¿es saturación más H3? ¿Cómo? Perdón que se me cortó. H de saturación más H3 porque arriba dice H saturación menos H3. Ahí sí, ahí sí. Tienes toda la razón. Se mantiene al menos. Claro, si aquí lo cambiamos para acá, sí, tienes toda la razón. Ahí está la relación. Y desde acá
el HF está con menos y pasa al otro lado con más. Aquí simplemente queda reemplazar los valores que nos entregan. Voy a tratar de explicarles mejor, les voy a subir una cápsula solamente de esta parte para que la puedan entender y darle una vuelta, ¿ya? Para que se pueda comprender la relación que se hace para poder llegar a este valor, ¿ya? Mientras tanto voy a seguir avanzando. No sé si están de acuerdo con eso. De verdad, me voy a enfocar solamente en esta parte del ejercicio, pero permítanme darle una vueltita para que quede más claro. ¿Ya? ¿Qué nos queda? Nos queda calcular lo que nos piden en la parte D, que dice el área del ducto de salida para que el agua salga a 1 metro segundo. Para eso, tenemos que recordar lo que les había dicho antes. Ya tenemos que el flujo másico, nosotros lo calculábamos como la densidad por un área por una velocidad. Pero la densidad nosotros lo podemos transformar al volumen específico. ¿Cómo lo relacionamos con el volumen específico? Densidad vendría siendo 1 partido el volumen específico, multiplicado por el área y una velocidad. Esto nuevamente tendríamos que obtenerlo desde tabla. Como nosotros estamos trabajando con un volumen específico, nos piden el volumen a la salida de este y corresponde al volumen del agua. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar desde esta fórmula el valor del área, la cual nos va a quedar como flujo másico multiplicado por el volumen específico en 4, que es la salida, dividido en la velocidad que a nosotros nos entregaban en el enunciado. Nos decían la velocidad 1 metro segundo. Flujo másico del agua nos habían dicho que era 2 kilogramos segundo. Y el volumen específico lo vamos a obtener nuevamente desde la tablita. Y con esto nosotros vamos a reemplazar y nos va a dar un valor de 0.2896 metros cuadrados. Acá es importante que hagan después la relación de las unidades, ¿ya? Para que vayan haciendo la constelación y nos quede una unidad que sea acorde a lo que nos están pidiendo. Si es área, tiene que ser una longitud al cuadrado, ¿ya? Yo creo que ese es bastante más simple. Lo único que les tengo que recordar nuevamente es que el volumen específico va a ser igual a 1 partido la densidad. Esta yo creo que son como puntos seguros. Yo creo que esta es una de las cosas que siempre se preguntan, de distintas maneras, pero siempre van a llegar a esta relación, a utilizar. Y justamente también se utiliza mucho lo que es asociado al flujo másico y área. Ya, chiquillos, así que si se hacen nuevamente un formulario, porque el profe me dijo ayer que tanto para los controles como para las pruebas, ustedes pueden usar sus apuntes y formularios, pero todo tiene que ser en papel. Él no permite nada digital. Así que para la PEP 2, vayan armándose un formulario y tengan ahí siempre en cuenta esta relación, porfis, ¿ya? Las que tenemos acá. Por último, en el inciso E, nos pide ¿cuál debe ser el flujo másico del aceite para que el agua salga como vapor saturado? Entonces, vamos a trabajar nuevamente con las relaciones que teníamos arriba. Despejando nuevamente desde el balance de energía, ahí me voy a saltar un poquito el paso para que ustedes lo evalúen, nos va a quedar ahora despejando el flujo másico del aceite
Repito, desde el balance de energía, la siguiente expresión. Flujo másico del H2O multiplicado por. Ahora vamos a trabajar con las entalpías. Entalpía del fluido gas más la entalpía del fluido menos H3. Y ahora la relación que teníamos nuevamente para las entalpías, nosotros la vamos a calcular como el Cp por la diferencia de temperatura, que esto era lo que teníamos como H1 y H2. Desde esto, vamos entonces a obtener el valor del flujo másico, el cual nos daba 15,81 kilogramos segundo. Yo vi, chiquillos, este control y también quedé bastante confundida en algunas cosas, porque justamente tenía estas pillerías donde a ustedes le pedían específicamente ciertas cosas. Por ejemplo, que salga solo como líquido saturado o que salga solamente como vapor saturado. Entonces, cabros, es entendible que hayan quedado un poquito colgados con estas cosas y de hecho yo también, yo lo habría calculado directamente quizás si hubiese pillado igual de sorprendida que usted el control, probablemente haya hecho un reemplazo directamente así como H3 y H4, lo habría despejado un valor así. O habría reemplazado directamente una entalpía de saturación asociado a los 150, no habría hecho quizás esta relación que tenemos acá. Entonces, cabros, ¿qué les recomiendo? Número uno, háganse un formulario, desde ya. Partan desde ahora y ojalá vayan anotando varias cosas en el cuaderno. Ignoro si es que les va a volver a hacer otro control sorpresa. Lo bueno es que ahora estaba con décimas, no era una nota asociada, ¿ya? No, sí, pero igual, obviamente, si estaban viendo recién los dispositivos, iban a tener ciertas consideraciones que se le iban a olvidar. O sea, acá sí tenían que tener en claro de que aquí no había mezcla de fluidos. Por lo tanto, a partir de eso, lo primero que podían hacer era esto, la relación de los flujos básicos. Y con eso, después podían hacer el balance de energía. Entonces, chillo, se entiende que hayan quedado un poquito colgados con algunas cosas o que no hayan podido resolver. Espero que igual con las explicaciones que les di, tanto de las campanas, de los balances energéticos y lo que correspondía justamente a este dispositivo, haya quedado un poquito más claro qué era lo que se tenía que trabajar en este ejercicio. Les quedo debiendo específicamente el B para que puedan entenderlo y por lo mismo el E se los voy a explicar de una mejor forma para que lo puedan tener de manera más visual, porque yo sé que es harta información la que se vio en esta ayudantía y además que estamos en un horario bastante tarde, estamos cansados. Pero en general, ¿les quedó bastante más claro lo que corresponde a primera ley, flujo estacionario y el uso de las tablas? Ya, claro. ¿Pueden mandar, bueno, aparte de la ayudantía, las respuestas, así como si a lo mejor las tenéis como, o ese mismo... Sí, les voy a subir el documento y les voy a subir el video. Ya, gracias. El video se los voy a subir a YouTube para que quede el link. Yo se los voy a mandar como lista al grupo y lo voy a dejar guardado justamente en el WhatsApp para que los puedan ver todos. Y así también tienen acceso a los videos que grabo para Despertir. Así que eso. A veces también les voy a subir algunos ejercicios sueltos que van a estar únicamente en documentos para que vayan revisando. Y voy a subirle también los PPT que son de los chicos de Vespertino. Ellos van bastante más adelantados que ustedes. Entonces van a encontrar quizás algunas diferencias entre las ayudantías y los PDF de ellos con los que se tienen con el profe Diego. ¿Ya?
Así que eso, espero que haya quedado bastante más claro. Cualquier duda, consúltenme nomás al WhatsApp o escriban por el grupo, porque yo creo que si tienen alguna duda a uno, le puede servir a los otros cabros. ¿Ya? Eso, chiquillos, que estén súper. Les voy a subir el videito. ¿Ya? Un abrazo, que estén muy bien.